Amigo mío, debéis aprender a buscar el secreto del nuevo reino en vuestro corazón y no en las colinas ni en ningún otro sitio. Lo que buscabais ya estaba presente en vuestra alma. Por cierto, sois mis hermanos, no necesitáis ser recibidos por mí, ya estabais en el reino, y debéis estar de buen ánimo. Pero, maestro, muchos hablan de que necesitan un recibimiento, o incluso un bautismo oficial para que Dios nos reciba como hijo de Él. Recordad que son formalismos que embellece de manera más ordenada el nuevo nacimiento del Hijo hacia el Espíritu. ¿A cuál bautismo te podrías recibir? ¿A cuál de las más de las 10 religiones que pretenden hablar sobre mí te refieres para ser bautizado? Curiosamente, todas proclaman tener el verdadero bautismo, o algunas no aceptan los bautizos ajenos ya que no lo hicieron en su propia religión. Y ciertamente todos estos rituales, aunque loables y humanos, no son necesarios. Hermano mío, ya estabas conmigo en el espíritu del reino, aún antes de que otros solicitaran ser recibidos. Antes de que hayan pensado entrar en los caminos del reino en el nuevo nacimiento, ya Dios estaba dentro de vosotros. Incluso antes de la existencia de la civilización humana ya Dios había sembrado la belleza en el universo, por tanto Dios va primero ante cualquier ritual humano. Vosotros, hermanos míos, no tenéis necesidad de solicitar entrada en el reino, habéis estado conmigo en el reino desde el principio. Ante los hombres, es posible que otros tomen precedencia sobre vosotros, necesitando formalismos e iniciaciones para declarar que quieren tener una transformación y eso es totalmente válido. Incluso mis discípulos y los discípulos de Yehohanán, Juan el Bautista, hicieron uso del bautismo del agua, incluso yo acepté ese bautismo por agua en el río Jordán. Pero en verdad te digo que en mi corazón y en el corazón de mi Padre en los cielos, yo se os ha contado en los concilios del reino, aun antes de que pensarais en pedírmelo. Recordad la enseñanza del hijo pródigo, la oveja perdida o aquella mujer que buscó con tanto afán su perla perdida hasta que la pudo encontrar e hizo fiesta con sus amigas. Asimismo os digo que, antes se os enseñó que el ser humano debe buscar a Dios, como dijo el profeta Amós, buscadme y viviréis. Pero yo os he revelado, además de buscarlo, que mediante estas enseñanzas por medio de parábolas también el Padre busca de sus hijos, depositando su espíritu desde niños cuando vosotros son apenas unos infantes, cuando inician sus primeras decisiones morales sobre el bien y el mal. Muchos años antes de que realmente se planteen el hecho de entrar a mi reino. ¿Podéis aceptar esta revelación que os doy? Ya Dios hizo una apuesta por ustedes y por sus almas años atrás. Aún así, podríais haber sido vosotros los primeros ante los hombres si no os hubieseis ausentado y distraídos para dedicaros a una tarea bien intencionada, pero impuesta por vosotros mismos, de buscar a aquel que no estaba perdido. Solo aquellos que deseen ser transformados por el Espíritu, descubrirán con asombro que ya Dios los estaba esperando no en las montañas o al otro lado del mar, o en un rincón alejado en el espacio, ya. Estaba en sus almas, buscando que toquéis la puerta, de que preguntes y cuestiones, y le busques. Dios te busca primero, pero la decisión del ser humano de buscarlo, cierra el ciclo para iniciar otro, el nuevo nacimiento espiritual del que os he hablado en cierta ocasión. En el reino venidero, no os preocupéis por lo que nutre vuestra ansiedad. ¿Es que Dios nos va a dar de comer ahora sin nosotros trabajar? ¿Eso quieres decir? No me malinterpretes mi enseñanza. Ya os he dicho. No os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿No sois vosotros de mucho más valor que los animales o las plantas que ni ciegan ni hilan? Ni toda la gloria de Salomón se pudo aproximar a la belleza de la naturaleza misma que aparentemente no hacen méritos para ser tan bellas a los ojos humanos, y quien de vosotros de añadir una hora al curso de su vida o una medida más la estatura física. Y por la ropa, ¿acaso aparecerán de la nada todas estas cosas con solo la preocupación? ¿Por qué os preocupáis? Confía, querido amigo,
a eso he venido, a revelar que la confianza es un método para apaciguar los miedos o la ansiedad por el mañana, como ya te he explicado en una conversación anterior sobre hacer la voluntad del Padre. Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? O, ¿qué beberemos? O, ¿con qué nos vestiremos? Porque los gentiles y las personas del mundo pasan toda su vida buscando ansiosamente todas estas cosas, ya vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Antes de abrir los labios para pedir, ya Él sabe de primera mano. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. ¿Sabes lo que ocurrirá mañana? Ciertamente no lo sé. Pero maestro, siento que esto atenta profundamente contra la planificación. ¿Acaso estás contra el ahorro? ¿Acaso dices que no debemos ocuparnos en las cosas del mundo y que lo dejemos a un lado y solo nos dediquemos a las cosas de Dios como si no hubiera un mañana? En cierta ocasión incluso hablaste que no hiciéramos ahorro en la tierra donde hay corrupción, sino que guardáramos el tesoro en los cielos donde no se corrompe. Tus palabras realmente me confunden, porque muchos en mi mundo a veces las toman de una manera tal que abandonan todo esfuerzo por crecer a nivel material. Incluso tus discípulos vendieron todo para estar contigo. ¿Acaso debemos hacer lo mismo para ser recibidos en el reino? Venderlo todo, como le dijiste alguna vez a un joven rico. Son muchas dudas, maestro. ¿Cómo nos puedes orientar al respecto, maestro? En verdad, la respuesta a esa pregunta es extensa y yo con gusto te la daré, pero atento. No quiero que me malinterpreten nuevamente. En verdad te digo, que puedes planificar. No me malinterpreten ahora nuevamente mi mensaje, tomado mis palabras para que ahora sean unos flojos despreocupados, que ahora Dios les dará todas las cosas sin hacer absolutamente nada. Eso refleja una falta de comprensión de vuestras propias escrituras y de la ley de la Torá. O que ahora atenten contra la propiedad privada de tu prójimo solo porque se preocupó meramente de las cosas del mundo. O jugar así ahora con una providencia ficticia o un destino que condona incluso al pecador, creando seres que no sean dinámicos en la verdad de mi reino. Recordad que yo inicié dos movimientos, el discipulado y el apostolado. Mis apóstoles vendieron todo porque quisieron dedicar su vida entera a la proclamación de mi mensaje, y a estos les pedí máxima fidelidad y confianza, de que Dios os proveería las demás cosas. Recordad aquella otra enseñanza, de que no podéis querer a dos amos, no podéis querer las cosas del mundo y a las cosas del Espíritu por igual. Terminarás consiguiendo uno, pero traicionando al otro. Pero toda esta enseñanza no la deben tomar como si yo os estoy alentando a ir contra el mundo y sus mecanismos de evolución social. El discipulado ciertamente es el segundo movimiento donde, aunque me seguís en mi mensaje y cada día te perfeccionas en el espíritu, podéis llevar, con honradez, tus labores del mundo y todas las preocupaciones que tienes en la pregunta que me hiciste, siendo consciente de que no todo el tiempo vas a estar en las labores del reino o en la administración del mismo para con los demás. Incluso un servicio social puede considerarse a veces un servicio espiritual, porque indirectamente estás apaciguando un alma con angustias de las cosas del mundo, mostrando de que pueden solucionar ese problema, siempre pasajero por el que están pasando, y, poco a poco, revelarles que no todo termina en la materia, que pueden buscar de Dios si así lo desean, y con el ejemplo de vuestras propias vidas, más que uso de las palabras, es el ejemplo que muestran que va a incentivar al prójimo a preguntar por los caminos de ese Padre por el cual ustedes viven en paz y gozo, teniendo poco o mucho de dinero, teniendo muchos problemas o pocos. Eso reta incluso a la razón del más incrédulo. No todos podéis ser mis apóstoles, pero eso no quiere decir que están mal, o que están apartados de mi reino. Dios está en todos por igual, no da el Espíritu por medida, y ya es decisión de cada hijo en ver cuál es la mejor manera de seguirme y practicar mi enseñanza.